a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro Martín Bernardo Casillas Valladares, quien nos aportará la cátedra de límite de funciones. El maestro Martín Casillas es ingeniero titulado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 5 años de experiencia en docencia y tutorías, enfocada a las ciencias exactas, y actualmente se desarrolla en una empresa de servicio aplicando los conocimientos a maquinaria pesada. Por el momento, el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sección de preguntas. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abra el chat, copien y peguen en este apartado. Les doy la palabra al ingeniero Martín Casillas. Adelante. Buenas noches a todos. Como ya dijeron, mi nombre es Martín Casillas. Yo soy ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo más de 17 años ejerciendo mi profesión. Hace algunos años también terminé una maestría en administración. Voy a encender la cámara, disculpen. Gracias, maestro. Se me olvidó. Entonces, hace ya algunos años terminé la maestría en administración y tengo ya cerca de 8 años trabajando como docente en diferentes universidades, y hace aproximadamente 5 años la Universidad CNSI me dio la oportunidad de participar como tutor en línea, y principalmente doy las materias de ciencias exactas, todo lo que tiene que ver con matemáticas, álgebra, ecuaciones diferenciales, en fin. Y bueno, de manera profesional trabajo en una empresa que se dedica a maquinaria pesada, que es una de las más grandes de México, y por mi posición como coordinador de capacitación técnica me ha tocado ver mucho de la aplicación de lo que hace un ingeniero ya trabajando con equipos, con diagramas, y ver un poco de lo que es la aplicación de las matemáticas a algo que se ve en la vida diaria. Pues bueno, así a grandes rasgos, me presento. No sé si iniciamos, maestra, si ya podemos iniciar. Gracias, maestro. Sí, ya podemos iniciar. Ya en estos momentos está visible su presentación. Usted tiene controles aquí abajo para ir avanzando, o bien nos puede ir indicando para nosotros avanzar en las diapositivas. Muy bien. Pues muy buenas noches a todos. Les comento, este tema de límites de funciones es, yo creo, la parte básica o la parte primordial para todo lo que es ecuaciones diferenciales, derivadas, porque en base a este teorema, nosotros podemos definir límites, y esos límites son los que nos permiten hacer cálculos exactos. Eh, Creo que a veces la parte de cuando vemos límites, no visualizamos hasta qué punto pudiera ser funcional, pero es la parte donde nosotros definimos una pieza, definimos una magnitud, definimos un área de trabajo, y al poder nosotros tener un punto de inicio, un punto final, podemos determinar masas, podemos determinar volúmenes, podemos determinar densidad. En casos prácticos podemos determinar deformaciones, inclusive la parte de transferencia de calor de un punto sobre la pieza, hasta dónde va a llegar, si eso es dañino, si eso es perjudicial. Todo esto lo hacemos con un teorema básico como es el de límites. Y bueno, esta tarde son varios puntos los que voy a tratar. Voy a tratar de ser breve para dejar el tiempo adecuado para una sesión de ejercicios y una sesión de preguntas. Lo primero es tratar de entender lo que es el límite, ver lo que son límites laterales, el concepto de límites infinitos y límites en el infinito, que a veces no queda muy claro y no se entiende. Y después de esto, entonces ahora sí empezar de cuál sería o cómo sería cálculo de límites, entender cuándo tenemos indeterminaciones, ver la parte de cuando tenemos una gráfica que es continuidad,
y entonces ahora sí entraremos a ver la parte de algunos ejercicios prácticos donde les voy a pedir su apoyo para tratar de resolverlos y en conjunto poder llegar a una idea clara y poder todos llegar a la misma definición. Lo primero es el límite. ¿Qué es el límite? Y el límite, como les comentaba, es un análisis de cuál es el valor que vamos a encontrar en el proceso en la manera en que nosotros nos acercamos a un punto sobre una línea. Esto quiere decir que pudiera o no pudiera existir, pero si el punto visto desde un lado y visto desde el otro lado llegan a un punto coincidente o a un mismo punto, tendríamos que el límite sí existe. Algo por poner un ejemplo muy vago. Yo estoy aquí y yo aviento una piedra a mi computadora y pega la piedrita al aventarla y a la mitad más o menos a 30 centímetros. Me voy del otro lado y aviento una piedra, pero la piedra pega arriba, casi a los 60 centímetros, arriba de mi computadora. Si yo veo, hay una diferencia de 30 y de 60, entonces por un lado yo veo un punto y por el otro veo otro, entonces no hay un límite, no hay una concordancia, si yo lo veo por el lado derecho o por el lado izquierdo, donde pueda yo encontrar esa parte en común. Eso es lo que vamos a estar buscando en los límites. La definición del límite de una función es encontrar el valor o encontrar el valor aproximado, y aquí está el secreto, el valor aproximado no quiere decir que exista de la función en el momento o en la proporción que la función se acerca a un punto. Si yo tengo una función y yo quiero calcular el límite, yo puedo ir calculando los puntos antes de ese límite. Y si yo al momento de estarlos calculando encuentro cuál es el valor que llegaría, quiere decir que sí tiene límite la función. Lo único es que tengo que hacer es que comprobar si tiene continuidad, verlo del lado izquierdo, verlo del lado derecho, hacer el cálculo y si hay un punto en común, quiere decir que existe el límite. Los problemas que nos vamos a encontrar es cuando es indeterminado, cuando los puntos no coinciden, y eso lo vamos a ver despacito. Y cuando tenemos límites que no tienen sentido, por ejemplo, un número dividido entre cero o los valores de cero entre cero. Entonces, todos esos vamos a irlos analizando poco a poco. En este primer ejercicio, si ustedes se fijan, yo les pongo que tenemos una función que es 1 sobre x más 2. Y si yo quiero calcular el límite de la función cuando x es igual a 0, simplemente yo pongo el valor de 0 en la x y me doy cuenta que al ir sustituyendo o sustituirlo directo, 0 más 2 me da 2, 1 entre 2 es un medio. Entonces yo puedo poner puntos que se acerquen a este 0 de un lado y del otro, por eso estoy partiendo de punto 1, menos punto 1, punto 0,1 y menos punto 0,1, estoy partiendo desde los laterales, del lado positivo cuando x es punto 1 y del lado negativo cuando es x menos punto 1. Y veo que los dos tienden a acercarse al mismo punto. Y luego me acerco más, punto 0,1 y menos punto 0,1. Y veo que los dos, de los dos lados, se van acercando prácticamente al valor de punto 5. Y todavía me acerco más, punto 001 y punto 0 y menos punto 001 del lado positivo y del lado negativo, estoy viendo que cada vez más me coincide que cuando la función de x se acerca a 0, el valor es 5. Pero fíjense, en los valores que yo estoy poniendo aquí para hacer la gráfica, en ningún momento estoy poniendo el valor de 0. Simplemente me estoy aproximando por ambos lados para encontrar ese valor. Y ese es parte del secreto o de la definición del límite, es el valor aproximado que voy a encontrar cuando yo hago la sustitución de esa función. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos límites que no, en un punto que no coinciden? Por ejemplo, ven esa misma función, límite 1 de x más 2 es un medio. Pero ¿qué pasa si tenemos que sería menos 2? Si tenemos ese valor, si yo lo sustituyo 1, abajo tendría menos 2 más 2, tendría 0.
Entonces, 1 sobre 0 no tiene sentido. Hablamos de cuando 1 está dividido entre 0, hablamos de un límite infinito. Entonces, tenemos un punto donde no hay coincidencia. Entonces, lo que hacemos es hacemos algo parecido. Yo empiezo a poner valores tratándome de acercar de un lado y de otro, primero poniendo menos 0.9, menos 0.99, menos 1.99, y así tratando de acercarme lo más que puedo del lado izquierdo a menos 2, y del lado derecho voy poniendo valores, menos 2.1, menos 2.01, tratando de acercarme lo más que puedo al valor de menos 2. Y si ustedes se fijan, no hay coincidencia. Para cuando tengo valores que se encuentran del lado derecho, tengo un valor de casi ya 100,000. Y cuando tengo valores del lado izquierdo, tengo valores de menos 100,000. Entonces, esos son puntos que ni siquiera se están tocando, aunque el valor de infinito, y esto lo quiero aclarar porque se da confusión, el valor de infinito no es un número. Cuando una función coincide en infinito, infinito, no quiere decir que tenga límite, porque el número infinito o el símbolo infinito no es un número, no existe. Cuando nosotros hablemos de límites, tenemos que ser números reales. Tengo que hablar del número 2, del 10, del 100, del 1000, pero tengo que hablar de un número. Y en este caso me estoy acercando a un valor que es infinito y son puntos opuestos. Uno tengo más 100,000 y otro tengo menos 100,000. Entonces son dos puntos que si ven en la gráfica no se están tocando. En este punto nosotros decimos que el límite no existe, porque los puntos no coinciden en la gráfica, no hay una continuidad, no hay una línea que me defina bien el trayecto. Estas prácticamente se están separando hasta el infinito. Muy bien. Y pues bueno, ¿qué pasa? Igual, cuando tengo una fracción como la x más 4 y la x menos 2, y yo quiero hacer el límite cuando x vale 5, pues no tengo problema. Hago los valores, 4, 9, 5.1, me voy acercando de ambos lados, y en ambos voy encontrando que el valor se acerca se está acercando a 3. Entonces, el límite cuando la función tiende a 5, no tengo problema, es 3. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular cuando x es 2? Si se fijan, al momento de que sea 2 menos 2, en el denominador voy a tener 0. El problema de tener 0 en el denominador es que cualquier número real que yo tengo arriba me hace que lo que yo encuentre va a ser un valor infinito. Entonces, no es un límite que yo pueda determinar, ¿sí? Entonces, el problema cuando la gráfica es continua, ¿sí? Yo puedo determinar los límites por el lado derecho o por el lado izquierdo, pero cuando tengo valores que no coinciden, lo primero que tengo que hacer es tratar de racionalizar, ver si es posible por medio de factorización poder reescribir esa ecuación. Y si no es posible, entonces ya determinar que el límite es infinito y que no existe. Para esto, como les comentaba, pues bueno, nosotros siempre calculamos un valor y los valores que va tomando esa función tienen que ser pues, números reales. Cuando nosotros tenemos la función como 1 sobre x más 2 y tenemos que calcular la función cuando x es igual a menos 2, nos damos cuenta que ese valor del denominador es 0 y nuestra función no está definida. Por lo tanto, tenemos que ver maneras como racionalizamos y tratamos de cambiar ese denominador y si no es posible, determinar que la función no existe. Para esto, para tratar de encontrar esto, lo que nosotros vamos a tratar de apoyarnos es en límites laterales. ¿Qué son límites laterales, muchachos? Límites laterales es que ya me di cuenta que al sustituir el valor de la función me da un número no definido. Esto quiere decir que el límite en ese punto no existe, hay una discontinuidad, no voy a encontrar un valor. Entonces, ahí se acaba el problema, no. Ahora lo que tengo que hacer es utilizar lo que son límites laterales. ¿Y qué me refiero con límites laterales?
quiere decir que yo tengo que analizar los puntos que se acercan del lado izquierdo y del lado derecho de esa gráfica y verificar si hay un punto en común. ¿Cuál es la regla de los límites laterales? Si yo encuentro, si yo hago los números de derecha a izquierda y coinciden con un valor que es el mismo que de derecha a izquierda, al momento que yo encuentre ese punto y se acerquen lo más próximo a ese punto, es que ese sería el valor. Pero si no hay una coincidencia, viendo los valores del lado derecho o del lado izquierdo, si no hay una coincidencia en las gráficas, quiere decir que el límite no existe. Vamos a fijarnos cómo lo representamos de una manera matemática para que ustedes lo entiendan. Si ustedes se fijan en la función ahora, límite de la función fx, ahora dicen cuando tienden a un valor a, en la parte de arriba viene un signo de más. Esto quiere decir que yo voy a evaluar la función con los límites cuando tengo números positivos o cuando estoy hablando de la derecha de la gráfica. ¿Qué pasa en la parte de abajo? Fíjense, es el límite de esa misma función y ahora dice que cuando tiende al valor de A, pero el valor de A ahora tiene un signo de menos como exponente. El signo de menos como exponente lo que me está diciendo es que ahora voy a tomar los números que están del lado izquierdo o donde se encuentran los números negativos, ¿sí? Ahora, si si los valores se aproximan a un valor que sea igual, por ejemplo, si el límite de la función f de x cuando tiende a del lado derecho me da un valor igual a L y cuando los límites de la función f de x del lado izquierdo también tienden a L, quiere decir que el límite de esta función es L. Quiere decir que si el límite por el lado izquierdo y el límite por el lado derecho coinciden, entonces ese va a ser el límite. Pero si los límites del lado izquierdo y lado derecho no coinciden, quiere decir que esa función no tiene límites o que no existen límites. Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño ejemplo, 1 sobre x cuadrada, y ahí tenemos los valores. Cuando tenemos punto 1 me da 100, cuando tengo punto 01 me da 10,000, cuando tengo punto 01 me da 1,000,000 y así tengo valores muy altos pero del lado positivo, si se fijan. Y ahora cuando los analizo del lado izquierdo, ¿sí? Tengo menos punto 1, me da 100, tengo menos punto 01, me da 10,000, menos punto 01, me da 1,000,000, y así tengo números muy grandes. Pero si ustedes se fijan, los números, aunque los dos son positivos, los dos son del lado derecho y del lado izquierdo, es más infinito los dos valores, en ninguna parte se van a juntar. Esto quiere decir que las gráficas suben, pero no se van a encontrar en ningún punto. Por lo tanto, el límite no existe. El límite podemos poner que el límite es infinito, pero en realidad el límite no existe porque las gráficas en ningún punto se van a juntar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, decimos que el límite tiende a infinito menos infinito cuando tenemos una indeterminación. Esa indeterminación es cuando tenemos un valor y el valor de abajo es 0 o se acerca mucho a 0. Para entender esto vamos a calcular, por ejemplo, de x más 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Tenemos otro ejemplo para tratar de que quede lo más claro posible. Y nosotros vemos que nos están pidiendo el límite cuando tiende a 3. Y entonces tenemos que en la parte del denominador, 3 menos 3 es 0. 0 al cuadrado no existe. Entonces tenemos que un número en el denominador y tenemos 0 abajo. Entonces tenemos un número que se está acercando a infinito. Hablando de esto, ¿cómo podemos definir límites en el infinito o límites infinitos?
Afortunadamente nosotros cuando analizamos una ecuación tenemos varias maneras de racionalizarlas, pero lo principal es que cuando nosotros nos piden que calculemos un límite cuando tiene infinito, lo que nos están pidiendo es que analicemos la función con números que son muy grandes. Y no es necesario hacer una función colocando 1000 números para analizar. Simplemente ponemos 4 o 5 números donde vamos creciendo con ese valor, a lo mejor de 100 en 100 o de 1000 en 1000. En este caso, por ejemplo, empezamos en 10 analizando la función x cuadrada entre x más 1 menos x cuadrada entre x menos 1, y al momento de estar analizando la función, cuando x vale 10, tenemos que vale menos 2.02. Cuando x vale 100, vale menos 2.0020. Cuando x vale 1000, vemos que es menos 2.002. Entonces, si se fijan, nosotros estamos calculando la función de x cuadrada sobre x más 1 menos x cuadrada sobre x menos 1. Y cada vez que el número va creciendo, en lugar de que el número vaya aumentando, el número cada vez se va acercando a 2. Entonces, yo puedo concluir que cuando estamos calculando un límite, cuando tiene infinito, simplemente utilizando valores bastante grandes, la función, en este caso, se acerca a 2, entonces el límite sería 2. ¿Sí? Algunas propiedades de los límites. Cuando nosotros estamos trabajando con límites, podemos tener una o dos funciones. Por ejemplo, si tenemos la función de f de x que es igual a L y tenemos la función de g de x que es igual a m, esta función es igual a L y g de x es igual a m. Entonces, yo voy a tener que puedo separar estos límites. Límite de f más g, yo puedo tener separado, si ustedes se fijan, el resultado de L más M. Entonces, el resultado de L y M. Si yo tengo límite de la función f menos la función g de x, yo puedo tener separados estos resultados. Sería L menos M. Si yo tengo la función f por g, yo puedo separar también esta multiplicación y tener el resultado por separado de L y M. Y lo mismo si yo tengo un cociente, si yo tengo f, la función de f entre g de x, yo puedo tener separado el resultado de L entre M, ¿sí? Recordando, como estamos tratando de buscar eh, límites reales, tenemos que tener cuidado que la parte de abajo de M no sea cero, porque si esto es cero, ya sería un número irracional, sería la tendencia al infinito. Y por último, cuando tenemos K por G, pues igual tenemos, perdón, K por F, K por L, y si tenemos f de x elevado a la g de x, igual tenemos el resultado de L, como lo teníamos aquí, y ahora elevado a M. ¿Para qué me sirven estas operaciones? Cuando tenga yo dos funciones en las cuales me están pidiendo encontrar el límite, mediante estas propiedades, yo puedo separar los límites para calcularlos de manera individual y que sean más sencillos. Entonces, para que quede claro, vamos a hacer uno o dos ejemplos y lo vamos a ir revisando. ¿Sí? ¿Cómo se calculan los límites? Como estos son operaciones, me voy a ir un poquito más rápido para tratar de que vean todas las operaciones que se pueden hacer y dar un tiempo para los ejercicios. Por ejemplo, el límite de 5x menos 10, yo puedo separar pues el límite de 5 de x cuando tiende a 2, 5 por 2, 10, y el límite cuando tiende a menos 10 pues sería 10, entonces 10 menos 10 es 0, pero si se fijan estoy separando, 5 por 2 son 10, menos el límite de aquí es 10, entonces 10 menos 10 es 0. Aquí aplicamos la regla de la función de f de x por g de x, aunque pues es relativamente sencilla. Aquí es donde podemos aplicarla todavía más, cuando tenemos límite de x cuadrada menos 3x más 2. Bueno, tenemos f de x que sería x cuadrada, g de x, y aquí tengo otra k de x. Entonces yo las puedo hacer por separados y encontrar cuál sería el límite. En este caso el límite es igual a 0. ¿Sí? Si se fijan, lo único que estoy haciendo es, estoy utilizando el valor del límite y lo estoy sustituyendo. Y ya que lo tengo calculado el valor, ahora sí estoy sumando o restando de acuerdo a las funciones que yo tenga. Y bueno,
el problema es, por ejemplo, en este es cuando nosotros resolvemos, bueno, este todavía tiene valor 3 medios. El problema está cuando al momento de resolverlo encontramos algo que no tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, bueno, algunos cálculos de límites, por ejemplo, cuando es igual a menos 3, sería 3 al cuadrado es 9 y menos 3 por 2 son 6. Entonces, aquí simplemente ponemos los valores y no hay ningún problema. Entonces, hacemos los cálculos. Límite cuando raíz de x, 4x más 1, hacemos simplemente la sustitución y podemos poner los límites. El problema está, muchachos, me voy aquí en las siguientes terminaciones. El problema está cuando tengo valores que no tienen razón de ser. El más común, el que yo creo que se van a topar más comúnmente, es cuando tienen un valor, cualquier valor, dividido entre 0. Cuando tienen un valor dividido entre 0, eso quiere decir que tenemos una indeterminación y no podemos definir el valor, pero esa no es la única que existe. Podemos tener infinito sobre infinito, que tampoco está definido, 0 sobre 0, que no está definido, un valor k sobre 0, que tampoco está definido, un valor 0 multiplicado por infinito, que tampoco tenemos el valor que es, y igual, infinito menos infinito o 1 al infinito, todos estos conceptos no tienen un valor. Recuerden, el límite que estamos buscando tiene que ser un valor real, tiene que ser un 2, un 8, un 20, pero tiene que ser un valor. Entonces, todos estos no me dan un número. Infinito no es un valor, es una concepción de que hay infinitos números, pero no es un número en sí. Entonces, yo no lo puedo utilizar para determinar los límites. Es bien importante que tengan claro eso. ¿Qué pasa cuando tenemos indeterminaciones? El mejor de los casos es que nosotros, cuando tenemos alguna indeterminación, podemos empezar a trabajar con los límites, con las ecuaciones para tratar de racionalizarlas. Por ejemplo, aquí tengo uno que es 2x más 3 más x dividido entre 3x más 2, y esto es cuando tiende a infinito, ¿sí? Al momento de sustituir el límite me dice que es 2 entre 0, entonces tiende a infinito, pero este valor no me dice mucho. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de racionalizar o tratar de encontrar otro valor, otra forma de reexpresar la ecuación para ver si puedo encontrar un número diferente a infinito, ¿sí? En este caso, lo que estamos haciendo es estamos dividiendo entre x cúbica para quitar las x, para en la parte de abajo dejar, dejar el 3 libre y quitar arriba perdón, para dejar abajo 3 sobre x, pero quitar esta x cúbica que tengo aquí arriba, que es la que me está dando problemas. Por eso estoy dividiendo todo entre x cúbica, y como lo hago en la parte de arriba, lo tengo que hacer en la parte de abajo. Y al momento de hacer los cálculos, estoy obteniendo este valor. No me funcionó, bueno, ahora lo hago entre x cuadrada. Si se fijan, racionalicé primero dividiendo entre x cúbica y aún así me da un valor que es infinito. Después trato de resolver el límite ahora utilizando x cuadrada y ahora me da un número razonable, 2/3. Como quiera encuentro una función que simplemente la expresé de manera diferente, pero me dio un valor, y al hacerlo al hacerlo otra vez sobre x cuadrada, pero tratar de factorizar más, me da un valor de 0 sobre 3. 0 sobre 3 sí existe, es 0. Entonces, la primera no me dio resultados. Entonces, yo tengo que encontrar una manera adecuada para factorizar, mis ecuaciones. Entonces, aquí tengo, ¿cuál es la manera más común de hacerlo, muchachos? Primero es buscar factor común. Por ejemplo, aquí tengo x cuadrada menos 3x más 2. Si yo lo tratara de resolver esto cuando x es igual a 2, esto sería 0 abajo y no me da un valor. Entonces yo lo que hago es que x cuadrada menos 4 es igual que tener lo mismo como x más 2 por x menos 2.
Y si se fijan, x cuadrada menos 3x más 2, pues busco un número que multiplicado me dé 2 y sumado me dé 3, entonces sería menos 2 más 1 menos 3 y 2 por 1, 2 positivo, porque menos por menos me da más. Y ahora sí yo puedo quitar un x menos 2 con un x menos 2 para reescribir la ecuación y ahora tener un valor que sí se pueda calcular, ¿sí? Como les decía, las más comunes que van a ver es, por ejemplo, K sobre 0, es cualquier valor que tengan sobre 0. Entonces, esto no existe, es infinito. Por eso ven la gráfica donde hay dos puntos que ni siquiera se acercan. Hay otro tipo de determinación que se llama tipo cociente, y esto lo que hacemos es tratamos de hacer conjugación, lo que sería el binomio conjugado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo aquí tengo una raíz de x cuadrada más 1 y estoy dividido entre x más 1, entonces lo que hago es buscar multiplicar un binomio conjugado para tratar de ya sea eliminar la raíz que tengo aquí, ¿sí? O dejar el binomio expresado de manera diferente para que me dé, para que el límite ya me dé un valor real. Voy a ir a los dos ejercicios, por ejemplo, aquí está más claro cómo se está, cómo se está reescribiendo la ecuación 3x más 2 entre raíz de x cuadrada más 1. Si ustedes se fijan, lo que están haciendo es que en la parte de arriba, yo estoy dividiendo entre x para poder eliminar la x, y si lo estoy haciendo en la parte de arriba, lo tengo que hacer en la parte de abajo. Por eso también está dividiendo entre x cuadrada. Al hacer al hacer esta reducción me queda reescrita la función de manera diferente. 3 más 2x entre raíz de 1 más 1 sobre x cuadrada. Si se fijan, lo único que estoy haciendo es tratar de ver cómo yo puedo reescribir la ecuación de una manera que sea más entendible, ¿sí? Este es otro tipo de indeterminación, es cuando hablamos de cero por infinito, y no es tan común encontrarla, pero nosotros cuando tenemos valores donde al final estamos teniendo un valor muy cercano a infinito por un cero, pues no se vuelve, no hay una congruencia. Y un ejemplo es precisamente x menos 2 cuando tiene infinito, y lo trato de calcular. En la mayoría de las veces, como les decía, lo que tenemos es cuando no encontramos un valor que nos funcione, lo que tratamos es de reescribir la función como lo estamos haciendo aquí para poder encontrar un valor adecuado. Y ahorita que veamos algunos ejemplos, yo creo que ahí se van a aclarar muchas dudas, ¿sí? Otra es de infinito menos infinito, que tampoco tiene mucho sentido cuando tenemos la función de f de x y g de x y tratamos de encontrar un valor y nos encontramos que al momento de estar operando tenemos valores de más infinito o menos infinito, pues también tenemos que tratar de reescribir la ecuación para tratar de cambiar esos números. Aquí si ustedes se fijan, uno da más infinito y otro da menos infinito. Entonces tratamos de reescribir esa ecuación, ¿sí? Y aún así me da 1 sobre infinito que es igual a 0. Es la misma indeterminación. Y aquí es la misma indeterminación, infinito menos infinito. Y aquí algo interesante, y es la razón por que puse esta slide. Cuando yo quiero cambiar, no necesito cambiar toda mi ecuación. En este caso, lo que yo estoy haciendo es que estoy viendo que al momento de aquí operar, el infinito tengo un valor que no me cuadra. Entonces yo lo que hago es que aquí tengo un valor de x menos 1 y entonces yo multiplico por su conjugado, que sería x más 1. Y al multiplicar x menos 1 por x más 1, yo tengo que la parte de aquí abajo me va a quedar x cuadrado menos 1, que ahora ya lo puedo utilizar como factor común, ¿sí? Pero como aquí abajo multipliqué por el conjugado de x más 1, ahora voy a tener x cuadrado multiplicando a x más 1. Pero lo interesante de esto es que
cuando nosotros vemos una ecuación, nosotros queremos cambiar toda la ecuación y no es necesario. Lo primero que tenemos que analizar es revisar cuál es lo que nos está dando problemas y solamente aplicar las reglas, en este caso, aplicar un conjugado a una parte. Ahora ya tengo factor común y ahora lo puedo desarrollar de manera diferente. Entonces, es parte de cómo podemos manejar los límites. Y el último, ya para pasar a los ejercicios, es cuando tengo uno que es tipo potencia, que es utilizando el número de Euler. Este es muy útil en la parte trigonométrica, no se diga cuando hablamos de ecuaciones de vibración y cuando hablamos de movimiento armónico amortiguado, el número de Euler nos ayuda mucho para la parte de cómo se comporta ese movimiento. Y aquí el desarrollo sería muy complicado, pero si ustedes se fijan, solamente tenemos un ejemplo como sustituyendo el valor, vamos dando cuenta que cada vez que sustituimos el valor de 1, 10, 100, 1000, el valor se va aproximando cada vez más al número de Euler, que es 2.7182. ¿Sí? Ahora sí, bueno, y es la interminación de potencias. Vamos a pasar a los ejemplos para no, no dedicarle tanto tiempo a la explicación. Quiero ver los ejemplos. Lo único antes de ir a los ejemplos es que recuerden, continuidad. Yo quiero ver gráficas donde yo pudiera, la definición sencilla, yo pudiera pasar el lápiz completo sin levantarlo. Cuando tengo una discontinuidad, lo primero que tengo que hacer es revisar por el lado derecho y por el lado izquierdo si el valor coincide. Y si el valor coincide, tiene límite. Si el valor no coincide, es que no existe límite. Muy bien. Eso es la parte de continuidad. Y vamos a ver a los ejercicios. Me adelanté porque las dos últimas partes de continuidad y continuidad lo vamos a aclarar con el último ejercicio, que es el límite cuando x más 2 sobre x menos 3 cuando tiende a 3. Pero primero vamos a tratar, ayúdenme por favor a tratar de resolver estos ejercicios. Primero, x cuadrada menos 3x más 2, eso dividido sobre x menos 2. ¿Qué pasaría con esta función cuando el límite tiende a 2? ¿Ok? Les voy a dar un minutito, traten de hacerlo y vamos a ver la respuesta para ver si todos tenemos la misma respuesta. ¿Sí? Ahí va. X cuadrada menos 3x más 2. Ese trinomio dividido entre x menos 2. ¿Y qué pasa cuando el límite tiende a 2? ¿Sí? Les estoy dando, quedan 30 segunditos. Este es sencillo. $15 segunditos. ¿Ya lo analizaron? ¿Ya lo tienen en su cabeza? Muy bien. 5 segunditos más. Vamos a ver cómo se resuelve. Fíjense, este es de los más sencillos. Si yo lo hago directo primero, me doy cuenta de que al sustituir 2 menos 2, esto me da 0. Entonces, cualquier número que yo tengo aquí arriba dividido entre 0, no tiene solución. Es uno de las indeterminaciones que vimos, K entre número 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es tratar de racionalizar el sistema en las ecuaciones y veo que la manera más sencilla es que la forma del trinomio x cuadrado menos 3x más 2, quiero ver si ese trinomio yo lo puedo cambiar a dos binomios, ¿sí? En este caso veo que tengo un menos 3 y un más 2, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es, ¿qué número multiplicado me da 2 y sumado me da menos 3? Entonces yo tengo aquí, primero pongo las x, que ya sé que x por x me va a dar x cuadrado, y tengo que sumado me dé menos 3,
menos 1, menos 2 me da 3. Y multiplicado me da 2, es 2 por 1, 2, menos por menos más. Entonces, este trinomio yo lo puedo poner como x más 1. Esto es lo que les estoy diciendo, es yo cómo voy a reescribir las ecuaciones. Entonces ahora al reescribir x menos 1 por x menos 2, ahora puedo, el x menos 2 que está abajo, como hay una multiplicación, yo lo puedo eliminar. Y al eliminarlo, ahora solamente tengo x menos 1, ¿sí? Y ahora sí, si sustituyo el límite de 2, sería 2 menos 1, me queda 1. Entonces, resolviendo el límite, esta expresión reescrita como x menos 1, ¿sí? Si se fijan, esta ecuación reescrita como x menos 1, es que es la misma, ahora sí encuentro el límite, que el límite es 1. ¿Sí? ¿Sencillo? Ok, muy sencillo. Vamos al segundo. ¿Qué pasa si tengo raíz de x más 1? Fuera de la raíz tengo el menos 1 y en la parte de abajo es x. ¿Sí? No se lo enseñaron en la secundaria, ¿verdad? ¿Qué pasa de x más 1 fuera del radical menos 1 y esto dividido entre x? Ok. Igual, les voy a dar 2 minutitos para que piensen, ¿sí? ¿Qué pasa con x menos 1, x más 1, que tiene radical, raíz de x más 1, menos 1 fuera del radical y esto dividido sobre x? Y el límite nos lo están pidiendo cuando x tiende a 0. ¿Sí? 30 segunditos. 20 segunditos más. ¿Ya lo tienen? A ver, ya están aquí mandando el resultado. Hoy son rápidos. Sí, es correcto, José. Sale 0 porque cualquier número arriba entre x entre 0 da una indeterminación. ¿Qué hacer? Aquí viene la pregunta, es, ¿qué hacemos en este punto? Oye, son rápidos. Muy bien, vamos a resolverlo. Aquí yo tengo raíz de x más 1 menos 1 sobre x. Pero yo al sustituirlo me doy cuenta que aquí abajo es 0 y cualquier número que tenga arriba no importa, porque al tener dividido entre 0, quiere decir que ya tengo un problema, va a ser un número indeterminado. Lo que nosotros hacemos es que racionalizamos y utilizamos una forma que se llama binomios conjugados. ¿Qué es binomios conjugados? Es simplemente, yo busco esta parte, es como si fuera una x al cuadrado, o raíz de x, y aquí tengo un menos 1. Yo voy a buscar multiplicar por otra x más 1 para que al multiplicarla poder quitar este radical de aquí, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Como aquí tengo raíz de x más 1 menos 1, el conjugado sería raíz de x más 1 más 1. ¿Sí se fijan? Yo aquí lo tengo negativo, entonces ahora yo lo tengo de manera positiva. Raíz de x más 1, ¿sí? Multiplicando a raíz de x más 1 menos 1. Pero yo no puedo hacer esto solamente así. Si lo hago al numerador, lo tengo que hacer el denominador, forzosamente. No puedo hacerlo solamente porque yo lo quise. Entonces, si yo esta multiplicación la hago al numerador, la hago al denominador. Al momento de hacer las multiplicaciones, ¿sí? El x más 1 por x más 1, si se fijan, es como si quedara x más 1 al cuadrado, entonces el cuadrado se va con la raíz, ¿sí? Y más con menos me queda menos, entonces me queda x más 1 menos 1. Y en la parte de abajo me queda x que multiplica a raíz de x más 1 más 1. Pero ¿qué pasa? Si se fijan arriba, tengo x más 1 menos 1 más 1 menos 1 me queda 0, ¿sí? Y me queda solamente x. Entonces, esta x que me queda arriba, yo la puedo eliminar con la que tengo abajo, para que solamente me quede en el denominador x más 1
más 1, ¿sí? Y ahora voy a tener 1, porque tengo que tener un valor arriba, es 1, raíz de x más 1 más 1. Y ahora sí, al sustituirlo por el valor de 0, 0 más 1 me da 1. Raíz de 1 es 1, entonces al sumarlo con más 1 son 2, entonces 1 entre 2 tengo un medio. Lo que originalmente me daba un valor que no tenía sentido, que era un valor indeterminado, ahora sí me da un valor que puedo utilizar para el límite. Y el último ejercicio para que me quede espacio para las dudas, x más 2 sobre x menos 3, cuando el límite tiende a menos 3, menos 2, oye, andan muy bien. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa? Si yo sustituyo aquí x más 2 y sustituyo el valor de 3, en la parte de abajo voy a tener un 0. Como dijimos, en la parte del denominador, cualquier número que yo tengo arriba dividido entre 0, hay un límite infinito, no está determinado, ¿sí? Pero ahí acaba el problema. No, señores. Ahora lo que tenemos que hacer es que si realmente existe límite, pero utilizando límites laterales. Por eso ahora tengo límite de 3. Cuando aquí arribita debe tener un más. Está muy pequeño, pero ahí está el más. Cuando tiende por la derecha y límite de 3 cuando tiende por la izquierda. Y lo que yo voy a hacer es que si ustedes se fijan, en la medida que yo me voy acercando por la izquierda, el valor me da, por ejemplo, dividido poniendo un valor de 0.0000, poniendo el valor de 3.00001, menos 3 me va a quedar 0.00001 y arriba como tenía 3 con muchos ceros y un 1 me va a quedar el 5.001. Este valor me da un número que es infinito, pero positivo, ¿sí? Porque arriba el 5 es positivo y aquí el número es positivo, entonces no hay problema. ¿Qué pasa del otro lado? Aquí voy a poner un número que me voy a acercar por el lado izquierdo, quiere decir que va a ser 2.9999 menos 3 y arriba 2.9999 más 2. Me queda 4.9999 entre menos 0.0001. Quiere decir que el valor es infinito también, pero si se fijan ahora tengo un más y un menos, entonces es un valor menos infinito. Recordando lo de los límites laterales, decimos, si el límite que me acerco por el lado derecho tiene un valor y ese valor es igual a acercándome por el lado izquierdo, entonces el límite es precisamente ese valor, ¿sí? Y es n. Pero ¿qué pasa si los límites no coinciden? Entonces los límites no existen. Y aquí vemos dos cosas. Primero, no coinciden porque uno es más infinito y otro es menos infinito. Y recordando, infinito no es un número. Entonces yo tengo que tener un número para decir que existe límite. Y tratando de que lo vean un poco más claro, si yo graficara esta función, se vería así. Conforme yo ya me acerco más al valor, por el lado izquierdo o por el lado derecho, ¿sí? El valor de 3, conforme yo me acerco más al valor de 3, sí se ven que la gráfica va apuntando hacia abajo infinitamente y del lado derecho va subiendo infinitamente hacia arriba, entonces estos dos puntos jamás se van a tocar, entonces el límite no existe, ¿sí? Lo agarré, lo tomé como referencia porque queda bien claro que las gráficas van a dos puntos totalmente diferentes. Y bueno, y con la sapiencia de que estos son infinitos y recuerden, los límites tienen que ser un número real, no puede ser un número infinito, ¿sí? Muy bien, muchachos, con esto termino la presentación de límites. Espero que les haya sido interesante y abrimos la sesión de preguntas, maestra. Muchas gracias, maestro. Abrí desde temprana hora la sección del chat para que fueran agregando preguntas. Le voy a ir dando lectura. Ajá.
Nos menciona la maestra Dayana Vázquez. Su pregunta es si de alguna manera influye en este tipo de casos, ¿cuál es la fórmula para calcular o determinar una distancia en caso de peritaje en un accidente donde involucra dos vehículos? Ay, caray, ¿cómo calcular la distancia? Hijos, es que son muchos factores los que afectan. La fricción, la resistencia a la rodadura, la absorción del impacto, cuánto es la capacidad elástica del material. Hay muchos factores. Yo lo que he hecho es cuando tenemos algún impacto con materiales como engranes y bielas, o árboles de levas, que es lo más común que me toca ver, es que hay una parte que es el módulo de Young, que es el que a mí me ayuda, y en base al módulo de Young y la dureza del material, hay tablas para determinar que, dependiendo la distancia, qué tan fuerte fue el impacto. Pero, digo, la aplicación de límite se tendría que ver por muchas cosas por separadas. Como le digo, resistencia a la rodadura, velocidad, la absorción de impacto, elasticidad de las piezas, en fin, hay un sinnúmero de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Gracias, Espero haberle maestro. contestado. Ruth Domínguez nos menciona, si infinito no es un número y no tiene valor, ¿de dónde determinamos si ésta es positiva o negativa para afectar el resultado de nuestras operaciones de cálculo? Ajá. Bueno, y esto es algo bien básico. Imagínense que yo tengo dos líneas y luego yo me acerco, ¿sí? Y luego de repente con una cámara le doy zoom, estoy casi al mismo tamaño y me acerco otra vez la mitad y luego con la misma cámara le doy zoom y me sigo acercando. A lo que me refiero es que una propiedad de los números reales es que un valor entre un número y otro es infinito, tenemos infinita cantidad de valores. Eso tratando de responder el número de infinito, ¿de dónde viene? ¿Y cómo saber si es positivo o negativo? Es muy sencillo, es por la ley de los signos. Si el número que estamos calculando, si la división es entre dos números positivos, entonces el infinito es positivo. Si es un número positivo y uno negativo, por la ley de los signos, más por menos es menos, entonces el límite sería infinito. Entonces ahí lo único que tenemos que tener cuidado es en si es más o menos en los símbolos los que estamos haciendo la operación. Gracias, maestro. Hay distintos comentarios sobre su explicación. En general, hay muy buenos que mencionan excelente clase y una explicación muy amena. También hay algunas otras cuestiones que fueron derivadas de los ejercicios que colocó, que ya pues nos dio su amable respuesta. Por ahí también encontramos algunas dudas en cuestión de la grabación de esta sesión y de la presentación que nos compartió. La grabación se va a subir a YouTube. Ahorita por cuestiones de tiempo ya no le vamos a compartir las preguntas al maestro Martín, pero se las vamos a enviar vía correo electrónico, así como sus comentarios. Agradecemos la charla del ingeniero Martín Casillas y los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos poder contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias a todos por su asistencia y que pasen buena noche.